Estamos. Pues buenos días a todos los presentes, a la Corporación Municipal, nuestra secretaria municipal, a todos los asistentes de manera telemática que nos están siguiendo en este pleno de febrero, en el pleno ordinario que tiene el siguiente orden del día. Son 5 bloques. El primero, en la parte resolutiva, que es la aprobación del acta del 30 de enero. El segundo punto es el expediente 6016 de 2025, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora sobre convivencia ciudadana. El tercer punto es el expediente 7180 del 2025, que es la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos. El segundo bloque son daciones, dación de cuenta de decretos y resoluciones, expediente 583/2026, expediente 5363, que es el punto 6, en los expedientes 577/2026, que es la dación de cuenta del informe de periodo de morosidad de operaciones comerciales y periodo medio de pago. El expediente 576/2026, que es la dación de cuenta del informe sobre el control sobre la estabilidad presupuestaria del cuarto trimestre de 2025. El noveno es el expediente 925/2026, la dación de cuentas sobre el informe de control financiero. El décimo es el expediente 693/2026, que es la dación de cuenta del plan plurianual de contratación. El expediente 7445 del 2025, que es la dación de cuenta de modificación del plan anual de control financiero. Vamos a pasar, por lo tanto, el tercer bloque son las proposiciones de los grupos políticos y declaraciones institucionales. El cuarto son las mociones de urgencia, si las hubiera, y el quinto son los ruegos y las preguntas, igual si las hubiera. El primer punto de la parte resolutiva, el acta de la sesión anterior del 30 de enero. ¿Algún grupo tiene alguna cuestión o algo que decir al respecto? Sí, buenos días. Alcalde, yo no estuve presente y por tanto no votaré Muy bien, el acta muy de bien. esta sesión. ¿Alguien más? Gracias. Venga, pues vamos a darlo por aprobado de los que estuvieran presentes con esta observación de la concejal de Vox. Vamos a pasar, por lo tanto, al segundo punto, que es el expediente 6016 del 2025, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora sobre la convivencia ciudadana. Se tramita expediente electrónico que tiene por objeto la modificación de la ordenanza reguladora sobre convivencia ciudadana, formando parte del expediente los siguientes documentos hasta la fecha de expedición de la propuesta: providencia e incoación de expediente, texto propuesta de modificación de ordenanza, informe jurídico, memoria, certificado de auditoría de publicación en el tablón de anuncios, providencia, memoria de análisis de impacto normativo, propuesta de resolución, cuadro comparativo e informe jurídico. Vista la legislación aplicable, los resultados y considerandos que forman parte de la propuesta, visto el dictamen de la comisión informativa de carácter favorable, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora sobre convivencia ciudadana en los términos que figuran en el expediente electrónico 6016/2025. Modificación del contenido del artículo 27, quedando redactado como sigue. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente ordenanza prescribirán según los plazos y reglas de cómputo establecidos por el artículo 30 de la vigente Ley 40/2015, 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia a los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y web municipal, por el plazo de 30 días hábiles para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. Tratándose además de entidad local con población superior a 10.000 habitantes, se publicará el anuncio además en uno de los diarios de mayor difusión de la comunidad autónoma. Tercero, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considera aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. El acuerdo expreso de aprobación, o en su caso el acuerdo de aprobación tácita de la modificación de la ordenanza, con el texto íntegro de la misma, se publicará para su general conocimiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la web municipal y portal de transparencia, remitiéndose copia a la Administración del Estado y al departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días, con certificación que acredite la elevación definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra auténtica. Muchas gracias. Señora Sancho, haga una breve exposición de la modificación que hay, por favor. Buenos días a los vecinos que nos acompañan, a los que nos siguen por streaming y al resto de compañeros corporativos. Pues simplemente es una modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para ajustar dicha ordenanza a la normativa actual, específicamente en el artículo 27 de la prescripción de las infracciones,
que queda modificado en el sentido que ha comentado la señora secretario. Nada más. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Quería, como otras veces, iniciar mi intervención denunciando el genocidio de Gaza. 611 muertos desde el alto el fuego, 5 muertos al día entre niños y mujeres. Viva Palestina libre una vez más. En cuanto a la intervención, como ha dicho mi compañera Olga Sancho, no es más que a la adaptación a la legalidad de la normativa de la tasa y no hay mucho más que decir. Gracias. Señora Gallego. Sí, buenos días a todos los vecinos presentes, los que nos siguen por streaming, y buenos días también a todos los compañeros y miembros de la corporación. Bueno, no tenía pensado empezar así, pero yo diré viva Cuba libre. Dicho esto, buenos días a todos. Este punto es más un punto administrativo, como bien ha dicho la concejal Olga Sancho. Se modifica el artículo 27, realmente es para adaptarlo a la ley, y quizás nuestra única aportación puede ser el hecho de por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para adaptarla quizás a algunas circunstancias relativas a la convivencia ciudadana que puedan darse últimamente, pero es una ordenanza que ya estaba cuando estábamos gobernando nosotras, con la que nos sentíamos cómodas, entonces realmente nosotras lo vamos a aprobar sin ningún otro tipo de duda, pero la única duda es por qué no se ha aprovechado esta modificación para intentar indagar quizás en alguna cuestión relativa a la convivencia ciudadana que hubiera tenido pues el apoyo de la policía local con algunas situaciones que afectasen y demás. Pero por lo demás, por nuestra parte no hay ningún problema, todo va con los informes preceptivos y, como bien se dice, es una modificación de un artículo para adaptarlo a la ley, o sea que nada más. Bueno, pues aprovechando el guante que nos hace la concejal de Vox, nosotros hubiésemos agradecido que hubiesen asistido a la comisión informativa, que ya vimos que no pudieron, y también antes de llegar al pleno pues nos hubiesen hecho algunas aportaciones que hubiésemos analizado y trabajado de manera conjunta para que hubiésemos visto en qué materias o en qué partes ustedes hubiesen querido que nosotros hubiésemos incorporado en ese área. Así que nosotros encantados de que ustedes nos hagan propuestas, pero desde luego al no haberlas recibido entendemos que con esta modificación que se plantea hoy era más que suficiente. Señor Mateos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los vecinos presentes, también a los que nos ven telemáticamente y a los compañeros de la corporación. Bueno, en primer lugar, desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que estamos de acuerdo con la modificación propuesta, tal y como ya trasladamos en la comisión informativa correspondiente, donde votamos favorablemente. Tal y como se ha señalado también, la modificación del artículo 27 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana tiene por objeto modificar los plazos de prescripción de las infracciones al marco estatal vigente. Se recoge un cuadro comparativo dentro del expediente en donde se comparan la prescripción de las diferentes infracciones reguladas en la ordenanza y el contemplado en el artículo 30 de la Ley 40/2015. Y en ese caso efectivamente constan los diferentes informes preceptivos en donde aseguran la viabilidad de la propuesta, así como también la viabilidad de la modificación conforme al ordenamiento jurídico. Ahora bien, también queríamos aprovechar este punto, ya que estamos hablando de infracciones, así como también de figuras jurídicas como es la prescripción, para reiterar algo que expresamos en plenos pasados y que creo que no se nos hizo mucho caso. Y es que tal y como manifestamos desde este grupo en plenos recientes, hemos observado que existen diferentes expedientes sancionadores tramitados y que han sido archivados por el transcurso de los plazos legalmente previstos. Por ello, y aprovechando también este punto y desde una posición constructiva, solicitamos también al equipo de gobierno que se adopten las medidas necesarias para evitar que los expedientes administrativos sancionadores se archiven por cuestiones meramente formales. Muchas gracias. Señora Sancho, ¿quiere comentar algo al respecto? No tengo nada más que comentar. En la comisión informativa se votó por unanimidad de todos los grupos esta modificación, con lo cual entendemos que no hay ningún problema. En cuanto a los comentarios que hizo la señora Ivonne Gallego, esta ordenanza en su día ya se modificó. Se modificó el tema de, creo que fue las obras en fines de semana, o sea, no sé, está aquí mi compañero de infraestructuras, ya hubo una serie de modificaciones realizadas en esta misma
en esta misma ordenanza, con lo cual, si tienen alguna propuesta, les agradeceríamos que nos las hiciesen llegar. Gracias. Muchas gracias, señora Sancho. Señor Hauchil. No, nada más que añadir, gracias. Señora Gallego, por favor. Sí, nada, simplemente decir que efectivamente pues no pudimos asistir, a lo que nos disculpamos por no poder asistir a esa comisión, porque tratamos de intentar ir a todas en la medida de lo posible. Simplemente decir que nos gustaría, o como petición para futuras ordenanzas, si nos pudieran avisar pues de que se están preparando, de que se quieren modificar, bien a través de una llamada telefónica, un WhatsApp, o si se quiere dar un poco más de formalidad a través de una junta de portavoces, para que podamos prepararlo y no llegar, digamos, a una comisión en la que el documento ya está hecho, formado, y simplemente se trata de aprobarlo o no, más allá de las dudas que podamos tener al respecto. Simplemente lo dejo ahí y bueno, a partir de ahora intentaremos ir quizás a más comisiones. Nada más. Señora Gallego, no solo tomo esto como un reproche. Ustedes fueron bienvenidas a la legislatura pasada y en estas serán bien recibidas cada vez que llamen a alguno de los concejales para pedirles información. Se les ha facilitado y esa cercanía no se ha perdido. Lo único que, si quieren realmente pues, participar de ello, pues con contratación, con infraestructuras, con cultura, con el resto de las áreas, no creo que ninguno de los concejales de gobierno les haya negado en cualquier momento una llamada o una información que les hayan solicitado. Señor Mateos. Pues vamos a pasar, por lo tanto, a la votación del punto. Tienen todos ustedes por recordar la chuleta que hay debajo de los micrófonos para poder votar. Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el tercer punto, que es el expediente 7180-7180 del 2025. Señora secretaria, por favor. El día 25 de noviembre de 2025, por el concejal delegado de Hacienda, se ordena la tramitación de expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, constando en el expediente tramitado a la hora de la emisión del informe, entre otros, los siguientes documentos: informe jurídico emitido por la Secretaría General sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, memoria justificativa firmada por el concejal delegado de Hacienda, donde se describen las finalidades perseguidas con esta modificación. Así consta en la citada memoria lo siguiente: en el marco de la evolución del ordenamiento jurídico y administrativo, resulta imprescindible que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, procedan a la actualización de sus normativas y procedimientos para garantizar la efectividad de los derechos ciudadanos y la adecuada prestación de los servicios públicos. Esta necesidad de adaptación no solo responde a los constantes cambios de la legislación estatal, sino también a la exigencia de promover un acceso más equitativo y accesible a los servicios públicos esenciales, facilitando la tramitación administrativa en condiciones de igualdad y no discriminación. En este contexto, la revisión de la ordenanza relativa a la expedición de documentos administrativos se presenta como medida necesaria para adecuar la normativa local a las nuevas exigencias legales y garantizar la conformidad con los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, accesibilidad y transparencia en la gestión pública. El presente procedimiento de modificación de la ordenanza tiene como finalidad principal eliminar aquellas cargas económicas innecesarias que, lejos de contribuir a una mejor gestión administrativa, pueden obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos, como el acceso a la información o la realización de determinados trámites administrativos. A través de esta reforma se busca, por un lado, la adecuación de esta tasa a las disposiciones nacionales que promueven la gratuidad de ciertos servicios esenciales y, por otro lado, la mejora en la calidad de la atención y la simplificación de los procedimientos administrativos. En consecuencia, se pretende garantizar que los ciudadanos puedan acceder a documentos de importancia sin que ello implique un coste adicional que limite su ejercicio de derechos o afecte su derecho a servicios públicos fundamentales. Este ajuste normativo se fundamenta por el respeto a los principios de justicia social, equidad y optimización de recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Proyecto de modificación de ordenanza, donde se pone de manifiesto las modificaciones pretendidas a los diferentes epígrafes y apartados que conforman la ordenanza vigente, y memoria de impacto normativo elaborada por la Concejalía de Hacienda. Visto el informe emitido por la Tesorería con fecha 9 de febrero de 2026 sobre adecuación de la modificación de la ordenanza a la legislación estatal de aplicación, así como lo relativo a la estimación de minoración de ingresos en el ejercicio presupuestario actual. Visto el informe emitido por la intervención de fecha 9 de febrero del 2026 en relación con el impacto económico que tendría la modificación proyectada sobre la estimación de ejecución del presupuesto vigente con respecto al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
y visto el informe jurídico emitido por la Secretaría de fecha 10 de febrero de 2026, en el que se concluye que el expediente ha seguido la tramitación legalmente establecida y que la modificación propuesta se ajusta a la normativa reguladora de aplicación. Vista la legislación aplicable, que es la que consta en la propuesta, y el dictamen de la Comisión Informativa de carácter favorable, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos conforme al siguiente detalle, quedando redactado su artículo 7 como sigue, manteniéndose el resto del articulado en los mismos términos. Artículo 7. Cuota tributaria. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos, de acuerdo con lo especificado en los siguientes epígrafes. Epígrafe 1. Documentos expedidos por servicios técnicos. Certificación o informe que se expida por servicio técnico que no verse sobre materia urbanística, 30 euros. Copia certificada de cualquier documento obrante en expediente urbanístico, excepto planos, por cada hoja 60 céntimos de euros. Epígrafe 2. Documentos relativos al servicio de estadística y padrón de habitantes, queda sin contenido. Epígrafe 3. Otros documentos por bastanteo de poderes que han de surtir efecto en la Administración Municipal, 20 euros. Tasa por derecho de examen, 24,04 euros. Informes o atestados policiales no vinculados a accidentes de tráfico, 70 euros. Certificados e informes de carácter económico y expedidos por el Departamento de Recursos Humanos, 10 euros. Expedición de resoluciones y acuerdos adoptados por órganos colegiados del año en curso, 20 euros. Expedición de certificaciones, resoluciones y acuerdos adoptados por órganos colegiados de años anteriores, 25 euros. Por expedición de tarjetas de armas, 15 euros. Segundo, someter el acuerdo junto con el expediente de su razón a información pública por periodo de 30 días, mediante dicto que tendrá que publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un diario de los de mayor difusión de las mismas, así como en el portal de transparencia del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, de no presentarse reclamaciones, deberán ser resueltas por el Pleno Municipal. Si no se presentarán, se entenderá elevado automáticamente a definitivo el acuerdo de aprobación provisional. Cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva, en su caso provisional elevado automáticamente a aquella categoría, junto con el texto de la ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como en la web municipal. Muchas gracias, señor Hauchil. Sí. Bueno, traemos este punto, esta modificación de la tasa, tal como ha dicho la señora secretario, donde se procura, lo primero, adecuar las tasas a la normativa estatal y mejorar los procesos administrativos que tienen los ciudadanos, ¿no? Para resumir lo que se ha cambiado, pues se suprime el pago de la tasa por la tramitación de documentos relativos al servicio de estadística y padrón de habitantes, y se suprimen otros documentos como por ejemplo las compulsas de documentos, informes de alcaldía, informes de habitabilidad y vivienda o las fotocopias. También hay, y este es un requerimiento legal, se quitan los costes por informes policiales por accidente de tráfico, por atestados, y se incluye uno que es por atestados policiales no vinculados a accidentes de tráfico. En definitiva, una adecuación necesaria que hay que hacer y que mejora los procesos para los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hauchil. Señor Gallego. Sí, bueno, desde nuestro grupo municipal valoramos positivamente cualquier medida que suponga aligerar la carga económica que soportan los vecinos. La eliminación de determinadas tasas administrativas, especialmente aquellas pues, derivadas, como bien se ha dicho, de certificados, fotocopias, informes policiales relativos a accidentes de tráfico, pues bueno, lo que ayuda es quizás a reducir un poco más las trabas burocráticas que ha habido hasta ahora y podríamos llamarlo algo así como mini tasas administrativas, ¿no? Pero a nuestro parecer es una reforma un tanto parcial. No estamos ante una reforma como tal estructural de las tasas. Sí que es cierto que ayudará, pero el impacto que tienen estas tasas, a nuestro parecer, sí que pues no tiene tanta relevancia en algunas cuestiones, en otras sí. Por ejemplo, pues el del padrón, que fue un ruego que nosotras realizamos hace un par de meses, si no recuerdo mal, en noviembre. Era un ruego pues precisamente para eliminar el certificado por empadronamiento, que creemos que eso pues sí que es algo bastante positivo. Y como bien dijimos, pues lo llevamos en un ruego y como bien se nos contestó, era algo que ya estaban ustedes contemplando. Desde Vox, pues como bien saben ustedes, defendemos una bajada real del IBI, una eliminación de tasas innecesarias, incluso dentro de las que ustedes proponen, consideramos que habría algunas que podrían eliminarse, una auditoría del gasto, que esto se lleva proponiendo desde hace muchos años y bueno, pues creo que debería continuar y seguir para adelante. Y bueno, pues como bien ustedes saben y pues hemos dicho muchas veces, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de cada uno de los vecinos. Además de todo esto, pues sí que nos gustaría hacer una apreciación y es el hecho de que no hemos visto dentro de esta nueva ordenanza quizás un punto en el cual se bonificase
a aquellas familias numerosas, jubilados o personas con discapacidad, bueno, pues que se hiciera alguna bonificación sobre alguna de estas tasas o certificados que ya, bueno, que van a ser aprobados, pues la posibilidad de que se hubiera contemplado una bonificación, bien para tasas de exámenes y demás, o para la emisión de algunos certificados, pues no hubiera estado de más esta bonificación. Como ustedes saben, pues al final, desde nuestro grupo municipal siempre hemos apoyado a las familias numerosas, entonces es algo que vamos a llevar y vamos a intentar meter en todas aquellas propuestas que ustedes lleven, y esta no va a ser una menos. Villanueva del Pardillo merece una política fiscal mucho más ambiciosa de lo que ustedes traen. Es verdad que un grano no hace granero, pero creemos que podía haber sido mucho más ambiciosa, más justa y más orientada a proteger a las familias y a aquellas personas, pues bien en situaciones de discapacidad o los jubilados. Sí que nos gustaría saber un poco, y lo solicitaremos el año que viene, un poco el impacto de esta ordenanza realmente cuánto ha supuesto de ahorro real al vecino, ¿vale? Porque igual ustedes lo traen, pero el ahorro real es mínimo, puesto que lo que están ustedes quitando son tasas que igual tampoco son no generan tanto impacto. Y nada, como bien digo, merecemos una carga fiscal mejor, con más eficacia del gasto, y que el vecino al final, donde mejor está es el dinero en su bolsillo. Y nada más, por nuestra parte, les adelantamos que nos abstendremos en este punto. Señor Mateos. Bueno, también desde el Grupo Municipal Popular también adelantamos que vamos a votar a favor de esta modificación, como le hicimos en la comisión informativa. Respecto al análisis de este punto, del expediente, queríamos hacer mención a dos informes que se recogen, que es el informe de tesorería y el informe de la intervención. En primer lugar, respecto al informe de tesorería, se recoge que las modificaciones propuestas se adecúan efectivamente a la normativa estatal de aplicación. En primer lugar, respecto a la no exigencia de la tasa por expedición de informes policiales de accidentes de tráfico o atestados, esta modificación se adecúa ya a lo que establecía la normativa estatal, en donde se recogía la gratuidad ya de esta tasa. Por otro lado, respecto al resto de modificaciones, la supresión del epígrafe 2 relativa a documentos de servicios de estadística y padrón y la eliminación de determinados documentos apartados del epígrafe 3, también aquí sí que la tesorería está cuantificando el impacto económico. Y aquí se estima, según la tesorería, que la pérdida de recaudación para el año 2026 respecto a las tasas de estos expedientes sería de 2.491,20 euros. Es decir, una cantidad que, según el propio informe, es poco significativa en términos porcentuales dentro del capítulo 3 de ingresos. Sin embargo, también queríamos analizar esta cifra dentro del contexto económico general del ayuntamiento. Y aquí queríamos acudir al informe de la intervención, que es bastante claro, que dice que aunque la minoración es escasa, se produce un escenario en el que la entidad presenta necesidad de financiación por un importe de 1.585.000 euros, conforme al cálculo realizado con ocasión de la prórroga del presupuesto del 2025 y 2026. Es decir, que la reducción no es significativa por sí sola, pero se suma a una situación financiera preocupante. Nosotros también compartimos un ajuste de los impuestos, una menor carga fiscal para los vecinos, pero tenemos que tener en cuenta la situación financiera y económica en la que se encuentra nuestro ayuntamiento. Entonces, en este sentido, agradeceríamos al señor Hautsil, concejal de Hacienda, que nos explique estos datos que obran en estos informes de la intervención y la tesorería. Por tanto, para finalizar, desde el Grupo Municipal Popular estamos de acuerdo en adaptar la ordenanza a la normativa vigente, a suprimir tasas obsoletas o innecesarias y también a eliminar las cargas administrativas que ya no se justifican, pero también advertimos, tal y como se recoge en los informes técnicos, que el verdadero problema no está en estas tasas concretas, sino en la gestión económica que se está llevando por parte del ayuntamiento. Gracias. Señor Hautsil, tampoco céntrese en el punto del orden del día, que no le lleven hacia donde no es, porque la situación económica del ayuntamiento es la mejor que ha habido nunca. Si quiere decir algo muy sutil por contestar muy por encima al punto, pero céntrese en ello. Gracias.
Sí, bueno, voy a contestar a los dos. Lo primero, bueno, la señora Gallego se ve que no sabe dónde vive porque vivimos en un pueblo que paga un 35% menos de impuestos que todos los pueblos de alrededor, que absolutamente todos los pueblos de alrededor. Entonces, yo entiendo que ella dice que es que tenemos una situación de IBI, no sé qué palabra ha utilizado, pero bueno, pues 35% menos. Dice que ellos deberían hacerse auditorías del gasto. Hombre, yo les recomiendo de verdad que se lean, ya sé que no vienen a las comisiones informativas, pero hombre, léanse lo que viene a los plenos, ¿no? Las daciones de cuenta. Hoy traemos una dación de cuenta donde hay una modificación del plan económico, del plan de auditorías que se hace y, por ejemplo, en el plan, la planificación que ya hay hecha y traída a pleno, que ya se trajo en enero, tenemos control de gastos de personal, o sea, se va a hacer una auditoría de gastos de personal de vengado en nómina, se va a hacer una auditoría del control de gastos tramitados con omisión de la función interventora, se va a hacer una auditoría del control de eficacia y eficiencia sobre el grado de ejecución de inversiones del área de infraestructuras, se va a hacer una auditoría del registro contable de facturas, se va a hacer un control posterior sobre ingresos en toma de razón, se va a hacer un control de extra sobre la contratación menor y se va a hacer una auditoría sobre el control de la vigilancia de la ejecución de los contratos. Y además, por supuesto, eso viene dado, se va a hacer el seguimiento de las recomendaciones de todas las que se han hecho el año anterior. Por tanto, yo, de verdad, léanse las cosas porque aquí se trabaja, sobre todo los funcionarios trabajan muchísimo para el bien del ayuntamiento y es una pena que no se valore y no se ponga en valor por parte de algunos miembros de la corporación. En cuanto a la situación financiera que dice el PP, se le voy a dar porque tengo el dato. A cierre del año tenemos en caja, cierre del año, 31 de diciembre, no que vaya variando, ya saben ustedes que el saldo varía y se confunden a veces, 23.773.217,26 euros. Ese es el saldo en caja a 31 de diciembre del año 25, no menos 23, como lo dejaron ustedes, sino más 23. Muchas gracias. Gracias, señor Hauchis. Señora Gallego, por favor. Sí, bien. Bueno, lo primero decir que jamás, pero jamás, hemos cuestionado el trabajo de los funcionarios de este ayuntamiento. Jamás. Ni cuando estábamos en gobierno, ni ahora. Jamás. Es más, todavía le voy a decir, jamás hemos cuestionado su trabajo como concejales. Podremos tener diferencias, les podremos preguntar, pero jamás, jamás habrán escuchado a ninguna de estas dos concejales decirles a ustedes algo malo sobre su trabajo, cuando ustedes constantemente en estas sesiones plenarias nos están cuestionando por qué no asistimos a según qué cosas porque estamos trabajando. Así que, por favor, un poco de respeto. Dicho esto, porque además se repite reiteradamente que no venimos, como si no hiciéramos nuestro trabajo, y a veces, muchas veces no venimos porque no podemos, porque si no nos echan. Entonces, por favor. Bien, respecto a las auditorías, leemos la documentación. Son auditorías hechas por el ayuntamiento. Lo que aquí muchas veces se ha venido vendiendo son auditorías externas hechas por empresas externas. Así que nos leemos la documentación y estamos bastante al día de las cosas. Y cuando pedimos es porque creemos en nuestra forma de entender que entendemos lo que estamos pidiendo. Dicho esto, consideramos que son mini tasas administrativas. En el informe viene que simplemente serán unos 2.500 euros lo que viene a repercutir esta reducción. Cuando la verdadera carga y lacra fiscal para los vecinos es la famosa tasa de basuras que tanto el Partido Popular como ustedes, el Partido Socialista, aprobaron en Europa. Eso sí que es un verdadero impacto para el bolsillo de los vecinos y eso sí que es algo que ustedes deberían trabajar en este ayuntamiento. Así que podrían darle una vuelta a una nueva tasa de basuras que consiguiese aligerar el bolsillo de los vecinos. Dicho esto, por nuestra parte, les pedimos menos presión fiscal, revisión de la tasa de basuras, protección a las familias, a las personas con discapacidad y a los jubilados y reducción del gasto público. Por tanto, bueno, pues como ya les hemos dicho, nos abstendremos, no entendemos encima la postura que usted ha tomado y nos da bastante pena, sinceramente, cuando además hasta ahora habíamos tenido un trato bastante bueno. Dicho esto, una reforma fiscal bastante ligera, liviana, 2.500 euros, que pediremos el año que viene a ver cuánto realmente ha supuesto para los vecinos, si realmente son 2.500 euros o incluso es hasta mucho menos. Ha terminado ya, señora Gallego. Señor Mateos. Sí.
Bueno, cuando desde el Grupo Municipal Popular llevamos toda la legislatura manifestando y dando voz a los técnicos del ayuntamiento, es porque precisamente estos funcionarios, desde la objetividad y la imparcialidad que rige su labor, expresan en los diferentes informes técnicos la situación real y financiera del ayuntamiento. Y en este caso, señor Hauchil, queríamos hacer referencia a un informe que viene en se trae a este pleno, en la parte de dación a cuentas, que recoge... Señor Mateos, céntrese Sí, en el estoy punto hablando de orden. gestión económica, porque No, además el usted señor está Hauchil me hablando, ha hablado de remanente, de señor importes de señor Mateos, remanente. le estoy hablando yo. Y usted tiene que callar. Mire, en el punto número 3 se habla de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos. Céntrese en el punto, por favor. Yo a Es lo la mejor primera, es la entiendo primera que vez. no se quiera dar a luz Señor Mateos, se da a luz porque se trae en el orden del día. Usted, céntrese en el punto del orden del día, no quiero empezar a llamarle la atención. Céntrese, por favor. Bueno, pues como me ha contestado el señor Hauchil hablando de remanente, existe un informe de la intervención también, que es el informe del cálculo de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del cuarto trimestre del año 2025, que lo conocerá usted muy bien. Y este informe está hablando, lo dice el interventor, dice, podemos concluir con certeza que la corporación incumplirá con la regla de gasto, toda vez que esperamos una desviación de 4.230.036,17 euros en el gasto computable para los ejercicios 2024 y 2025, lo que supone un incremento de gasto computable del 71,88%. Y además dice que la Administración incumplidora deberá formular un plan económico financiero y deberá hacerlo en el plazo de un mes desde la liquidación del presupuesto. Entonces, quería hacer una pregunta, de que habla usted de que la situación es muy buena del ayuntamiento, que hay un remanente de 23 millones de euros. ¿Se va a cumplir con la regla de gasto? Y la siguiente es, siguiendo las advertencias de la intervención, ¿van ustedes a tramitar ese plan económico financiero? Muchas gracias. Señor Mateos, le llamo la atención. Usted no ha cumplido, no le he cortado en su expresión ni en su exposición, no ha cumplido en absoluto, y quiero que lo sepan todos los corporativos, todos los vecinos y todos los aquí presentes, que usted no ha cumplido en absoluto con la exposición del punto número 3. Se ha ido a otro punto que no tiene nada que ver. Se ha ido a otro punto que no tiene nada que ver respecto al tema de Palestina y de Cuba libre, pues cada grupo se retrata cuando hace esas expresiones, no las comparte esta alcaldía, pero desde luego usted en este caso ha incumplido por completo lo que es la exposición de este punto. Creo que poco dice de ustedes, poco dice de su grupo. Nosotros estamos aquí para hablar de todo, para poner encima de la mesa, de hecho, todos los puntos que se tengan que traer al Pleno. De hecho, usted simplemente hace referencia a los informes de intervención, que no se han cumplido en muchos de los casos, porque en otros sí, pero en otros no. Y nosotros atendemos a las recomendaciones tanto de los informes de intervención como de secretaría, como de contratación, y por eso vamos tan bien. Por eso Ayuntamiento Villanueva del Pardillo es un municipio ejemplo, un municipio en el que sus funcionarios, desde luego, toman muy buena parte de lo que es la labor y el trabajo de este municipio. Y desde luego, si tuviéramos que en este caso, señor Hauchil, hacer un plan de ajuste o tuviéramos que hacer o nos saltáramos la regla del gasto, no seríamos ni el primero ni el último, pero desde luego lo que no pondríamos en riesgo es la estabilidad presupuestaria y como ustedes hicieron que muchos de los trabajadores de este ayuntamiento vieron en riesgo el cobro de sus nóminas. Eso ya le dije que con nosotros no iba a pasar y es muy sencillo que ustedes, tanto por la parte de Vox como la parte del Partido Popular, porque ustedes son los que soplan y sorben a la vez. Yo no sé cómo lo hacen eso. Es decir, yo no sé cómo son capaces de decir que hay una situación económica mala porque se acogen a algún informe de intervención, pero luego quieren reducirle los impuestos a los vecinos. Efectivamente, así nos ocurrió, que nos llevaron a la mayor crisis y a la mayor ruina económica por la que ha pasado el Ayuntamiento y el municipio de Villanueva del Pardillo, donde se abandonaron servicios esenciales y donde se perdieron personal de este ayuntamiento que ustedes despidieron. Es sencillo querer pedir una reducción fiscal, sin un estudio previo y sin un análisis serio para que no lleguemos a ese punto, porque si ustedes recuerdan, lo digo por la parte de Vox, el ayuntamiento, por parte y por culpa del Partido Popular y después de Ciudadanos, que fueron incapaces de ordenar
y algunas personas que están aquí formaban parte de Ciudadanos, fueron capaces de ordenar esta situación que nosotros hemos ordenado, fueron incapaces de reducir y de reactivar el municipio porque los recursos económicos estaban ahí y desde luego fuimos capaces de llevar del 0,82 al 0,60 el IBI, una cuestión que aquí no ha tenido precedentes. La tasa de basuras, como ustedes bien han expresado, ha sido un impacto que ha sido a nivel general, que nos ha impactado a los ayuntamientos y que poco margen de maniobra tenemos, pero sí que hemos hecho. Y sí hemos hecho justicia para todos los domicilios de Villanueva del Pardillo, y ahí las trabajadoras y los trabajadores del ayuntamiento han tenido que hacer un trabajo sobre todo de implicación y de reestructuración, porque nosotros no cobramos por metros cuadrados como hacen todos los ayuntamientos de una manera sencilla. Nosotros cobramos por número de personas que viven y de convivientes en un domicilio, porque si ustedes tienen una vivienda de 300 metros pero viven 2 personas y en otra que vive en 100 metros viven 5, evidentemente no genera los mismos recursos o los mismos residuos unas personas que viven en una vivienda 5 personas que viven 2. Pero también me voy hacia atrás porque, claro, la memoria es corta y larga a la vez y a veces se nos olvida que por parte de su grupo se nos propuso eliminar la plusvalía. ¿Y con qué, le decía yo a ustedes, con qué recursos vamos a paliar esos ingresos de plusvalía? Con la tasa de ambulancias. Es decir, íbamos a dejar de ingresar por las plusvalías cerca de 500-600.000 euros anuales. Y como medida preventiva o como propuesta se nos planteaba el implantar pues, una tasa de ambulancia. Ya dijo la tesorera que eso era inviable y que eso era un brindis al sol, con lo cual nosotros hablamos de política seria. Es fácil hablar de jubilados, de juventud, de jóvenes, y desde luego nosotros estamos muy implicados y estamos tan implicados que lo estamos demostrando. Es decir, a todos aquellos que son en sus domicilios y con sus vehículos eficientemente energéticos les estamos reduciendo el impacto fiscal. Aquellos que en sus viviendas están también siendo eficientes y eficaces en la eficiencia energética también se está impactando. Y a la familia numerosa no les digo, la familia numerosa en Villanueva del Pardillo creo que están mejor vistas que en ningún municipio de España. A partir de ahí ustedes dicen que no nos critican, pero ustedes nos dicen que hagamos buena gestión. Yo creo que no ha habido mejor gestión en este ayuntamiento que no por mí, sino por mi equipo y por los que han estado en el equipo de gobierno. Eso para mí vaya por encima y lo tengo no meridianamente claro, como decía algún presidente de gobierno anterior, sino lo tengo verdaderamente claro que es que ha sido así y a los hechos me remito. Hay dinero, hay inversiones, hay futuro y hay estabilidad en la plantilla del ayuntamiento, que para mí es esencial para dar un buen servicio a Villanueva del Pardillo. Y respecto a los argumentos que esgrime el Partido Popular, pues si es que ustedes, desde luego, son los menos indicados para hablarnos ni de estabilidad económica, ni de estabilidad presupuestaria, ni de hablarnos ni de presente ni de futuro, pero si ustedes han sido el mayor desastre que ha tenido Villanueva del Pardillo a lo largo de los 24 años que gobernaron. Pero si es que ni cuando el urbanismo era algo incipiente en toda la Comunidad de Madrid, Villanueva del Pardillo ya en el año 2005 arrojaba los peores datos económicos que ha tenido este ayuntamiento. Es decir, en el año 2005, señor Hauchi, si tú no lo conoces, ya arrojaba remanentes negativos de tesorería, planes de saneamiento financieros por la interventora, planes económicos financieros. Y la regla del gasto, como no existía, pues no se la saltaban. Pero desde luego, ¿qué nos llevó a esto? Pues a la mayor ruina económica en Villanueva del Pardillo, que nos metió en un plan de ajuste desde el año 2012 hasta agosto del 2018, que se pudo levantar algo de cabeza. Entonces, esa es la herencia y eso es algo que proponen aquellos que dicen que hay que bajar los impuestos, que hay que hacer cosas para jóvenes, pero desde luego lo que luego dicen es que los informes del interventor no nos permiten hacer esto y aquello. Bueno, pues nosotros estamos avanzando. Nosotros, por favor, señora Cirvian, si no, señora Cirvian, por favor, no me afectan los gestos. Señora Cirvian, por favor, señora secretario, tengo que amonestar a la señora Cirvian. Señora Cirvian, a mí no me afecta. Usted no se preocupe que no me afecta aquellos gestos que pueden hacer aquellos que trajeron la mayor ruina, por favor, la mayor ruina a este pueblo. Y no me afecta en absoluto, porque estoy tan convencido y estamos tan convencidos que la gestión que están realizando ustedes, sin poner en menosprecio la que realizaron en la legislatura pasada las concejales de Vox, es la que necesita Villanueva del Pardillo. Lo que no necesita esa gente como tiene el Partido Popular, que lo van a demostrar y lo están demostrando ellos, donde lo único que son capaces es de hacer política personal. Y cuanta más política personal, mejor para nosotros. Usted no se preocupe, señora Cirvian, que nosotros vamos a los hechos, vamos al futuro y vamos a que Villanueva del Pardillo sea lo que no ha sido nunca con ellos y será con nosotros. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a la votación.
Se aprueba con 15 votos a favor y 2 abstenciones del Grupo de Vox. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar, por lo tanto, señora secretario, a la actividad de control y de acción de cuenta, al punto número 4, que es la de acción de cuenta de los decretos y resoluciones dictadas por los órganos unipersonales y acuerdo de la Junta de Gobierno local. Figuran en el expediente y se someten a conocimiento del Pleno los decretos y resoluciones dictadas por los órganos unipersonales desde el número 1 de fecha 1 enero 2026 hasta el número 151 de fecha 31 enero 2026, así como de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local en las sesiones de fecha 21 de enero del 2026, número 1, 2 de febrero de 2026, número 2, 4 de febrero de 2026, número 3, 11 de febrero de 2026, número 4. Gracias. El quinto punto, que es el expediente 583/2026 de acción de cuenta del control del informe de control financiero permanente obligatorio, morosidad, ejercicio 2025. Con fecha 29 de enero del 2026, la intervención ha formulado el informe de control financiero permanente obligatorio, informe anual de morosidad, ejercicio 2025, cumpliendo la obligación impuesta por el artículo 12.2 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, incluida en el Plan Anual de Control Financiero de 2026. De conformidad con el artículo 36 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local, los informes de control financiero son remitidos al presidente de la corporación local y a través de este último al Pleno para su conocimiento. La corporación queda enterada. El sexto punto es el expediente 5363/2025 de acción de cuenta del informe periódico de morosidad de las operaciones comerciales y periodo medio de pago el tercer trimestre de 2025. Por favor, señor secretario. La Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2024, 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 4, apartados 3 y 4, que los tesoreros, en su defecto interventores de las corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones por cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y en su respectivo ámbito territorial a los de las comunidades autónomas que, con arreglo a sus respectivos estatutos de autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Remitida la documentación preceptiva al Ministerio de Economía y Hacienda y en cumplimiento de lo dispuesto en la referida normativa, se da cuenta al Pleno de la corporación. En la mencionada norma se fija como criterio un plazo máximo de pago a proveedores en 30 días, empezando a computar a partir de la aprobación de las facturas, sino a partir de los 30 días siguientes a la entrada de las mismas. El inicio del cómputo del número de días de pago que corresponderá con los días naturales transcurridos desde 1. La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 2. La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 3. La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer del registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo, resultando que, finalizado el tercer trimestre del ejercicio 2025, se encuentra pendiente de pago fuera del periodo legal 3 facturas por importe de 39.611,30 euros, según anexo informe tesorero obligaciones pendientes de pago al final del trimestre que acompaña el informe. El periodo medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto al periodo legal de pago establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, 18 de noviembre, y en la Ley 3/2004, 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El periodo medio de pago del Ayuntamiento será el resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de pago durante el correspondiente trimestre analizado. Así visto y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las corporaciones locales deben remitir al Ministerio de Hacienda, así como publicar de manera periódica la información relativa a su periodo medio de pago a proveedores referido al trimestre de referencia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el citado Real Decreto 635/2014, 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos en los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el artículo 4.1b de la Orden 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, se emitió por la Tesorería Municipal el obligado informe del que se da cuenta al Pleno Corporativo, remitida toda la documentación preceptiva al Ministerio de Economía y Hacienda. Calculado el periodo medio de pago conforme a la normativa indicada, resulta un periodo medio de pago para el tercer trimestre de 2025 de 21,66 días, siendo inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa morosidad y que es de 30 días. El séptimo punto es el mismo que el sexto, pero en este caso el cuarto trimestre, señor secretario. La Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 4, apartados 3 y 4, que los tesoreros, en su defecto los interventores de las corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local, dicho informe deberá remitirse en todo caso a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y en su respectivo ámbito territorial, a los de las comunidades autónomas que, con arreglo a sus respectivos estatutos de autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Remitida la documentación preceptiva al Ministerio de Economía y Hacienda y en cumplimiento de lo dispuesto en la referida normativa, se da cuenta al Pleno de la Corporación. En la mencionada norma fija como criterio un plazo máximo de pago a proveedores en 30 días, empezando a computar a partir de la aprobación de las facturas, sino a partir de los 30 días siguientes a la entrada de las mismas. El inicio del cómputo del número de días de pago, que corresponderá con los días naturales transcurridos desde 1. La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 2. La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. 3. La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo según consta en el registro contable de facturas o sistema equivalente, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer del registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro administrativo, resultando que finalizado el cuarto trimestre del ejercicio 2025 no se encuentran facturas pendientes de pago fuera del periodo legal. El periodo medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El periodo medio de pago del Ayuntamiento será el resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de pago durante el correspondiente trimestre analizado. Así visto y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las corporaciones locales deben remitir al Ministerio de Hacienda, así como publicar de manera periódica la información relativa a su periodo medio de pago a proveedores referido al trimestre de referencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el citado Real Decreto 635/2014, 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en relación con el artículo 4.1b de la Orden 2105/2012 de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 2/2012, se emitió por la Tesorería Municipal el obligado informe, del que se da cuenta al Pleno Corporativo y remitía toda la documentación preceptiva al Ministerio de Economía y Hacienda. Calculado el periodo medio de pago conforme a la normativa indicada, resulta un periodo medio de pago para el cuarto trimestre de 2025 de 18,71 días, siendo inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa de morosidad, que es de 30 días. Muchas gracias, señor secretario. La corporación queda enterada. El siguiente punto es el octavo, que es la dación de cuenta del informe sobre estabilidad presupuestaria del cuarto trimestre de 2025.
A los efectos del cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro e información de la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrollada por la Orden 2105-2012 modificada por la Orden 2082-2014 7 de noviembre y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley y 16 de la antedicha orden que lo desarrolla, debe remitirse con carácter trimestral la información que contemplan, imponiendo el artículo 4 de la Orden 2105-2012 la centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de la información de las corporaciones locales a la intervención municipal o unidad que ejerza sus funciones. Dicha información correspondiente al cuarto trimestre de 2025 ha sido remitida conforme a lo requerido por el Ministerio de Hacienda según los formularios de la plataforma telemática habilitada en la oficina virtual de las entidades locales dentro del plazo señalado para este trimestre de 2025 y que finalizaba el 31 de enero de 2026. De la rendición de la información requerida conforme a lo estipulado en el artículo 16 de la Orden 2105-2012, queda informado el Pleno Corporativo a través del resguardo de rendición anexo al expediente. Asimismo, se dará cuenta del informe de estabilidad presupuestaria de la ejecución trimestral correspondiente, incluido en el mismo expediente. Muchas gracias. La corporación queda enterada. Ahora el 9º punto es el expediente 925/2026, dación de cuenta del control del informe de control financiero sobre irregularidades manifestadas como observación de la fiscalización previa. Con fecha de 17 de febrero de 2026, la intervención ha formulado el informe de control financiero sobre las irregularidades manifestadas como observación en fiscalización previa incluidas en el Plan Anual de Control Financiero 2026. De conformidad con el artículo 36 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, los informes de control financiero son remitidos al presidente de la corporación local y a través de este último al Pleno para su conocimiento. Muchas gracias. La corporación queda enterada. El 10º es el expediente 693/2026. Es la dación de cuenta del Plan Plurianual de Contratación 2025-2027. A los efectos de dar cumplimiento al deber de información al Pleno y en observancia de los principios de planificación, transparencia y control que rigen la actuación de las entidades locales, se da cuenta de la resolución por la que ha sido aprobado el Plan Plurianual de Contratación del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo para el periodo 2025-2027. La citada resolución, de fecha 18 de febrero de 2026, ha sido dictada por la Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, en su redacción vigente en relación con la Ley 57/2003 de 16 de diciembre y con el Real Decreto 2568/1986, así como de conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2024 que limita el ámbito territorial de la delegación. El plan aprobado constituye el instrumento de programación de la actividad contractual municipal para el trienio 2025-2027, integrando la previsión de los contratos necesarios para el funcionamiento ordinario y la ejecución de las políticas públicas municipales. Su aprobación se incardina en lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, que impone a los órganos de contratación la obligación de planificar y publicar su actividad contractual, así como el artículo 6.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre en materia de publicidad activa. La resolución aprobatoria ha dispuesto asimismo su publicación en el perfil de contratante, en los diarios oficiales preceptivos y en el portal de transparencia municipal, garantizando su eficacia externa y el conocimiento por los operadores económicos y la ciudadanía. Por todo ello, la presentación de cuentas tiene carácter meramente informativo y se efectúa en cumplimiento de lo previsto en la propia resolución, a fin de asegurar el debido conocimiento del Pleno respecto de un instrumento de planificación que ordena la actividad contractual municipal y refuerza la seguridad jurídica, la racionalidad del gasto y el control institucional de la actuación administrativa. Muchas gracias, señora secretaria. La corporación queda enterada. Y el último punto de daciones, que es el punto número 11, el expediente 7445 del 2025, que es la dación de cuenta de la modificación del Plan Anual del Control Financiero del 2026. Por favor. Habida cuenta de las conclusiones alcanzadas por el control financiero sobre observaciones que en fiscalización previa, en particular con la necesidad de incluir un control específico sobre el beneficiario de las subvenciones nominativas para la contratación de servicio de higienistas infantiles en los colegios públicos del municipio, en consideración de que dado el cese el 20 de febrero de 2025 del interventor que suscribe los medios de la intervención municipal para la realización del control financiero quedarán limitados a la viceintervención. Se resuelve modificar el Plan Anual de Control Financiero 2026, sustituyendo la actuación de control sobre la ejecución de los contratos ya realizada en el 2025 por la nueva actuación de control sobre los beneficiarios de las referidas subvenciones, lo que se traslada al Pleno de la Corporación de conformidad con el artículo 31 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico y el control interno de las entidades del sector público local. Muchas gracias. La corporación quedó enterada. El siguiente bloque es el de proposiciones de grupos políticos y declaraciones institucionales, que no hay. El siguiente, que es el de mociones de urgencia, que tampoco.
Y el último bloque es el de ruegos y preguntas. Respecto a ruegos y preguntas registrados, existen 2 ruegos del Grupo Popular y existen como tal 4 preguntas, pero que son 5 del grupo Vox. Pues empiece usted, señor Mateos, con los ruegos, ya que fueron ustedes los primeros en registrarlos. Ese ruego que voy a hacer a continuación. No se preocupe, vamos a establecer el orden que dice el reglamento. Usted empiece con los ruegos y luego vamos viendo. Venga. Comience, señor Mateos. Sí. El Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego al concejal del área de seguridad, en su caso al señor alcalde, para su respuesta en el pleno ordinario del mes de febrero del 2026. En las páginas 22 y 23 de la revista municipal de abril del año 2023, financiada con recursos públicos y pagada por todos los vecinos, el equipo de gobierno afirmaba que la seguridad era una de sus prioridades y anunciaba la instalación de 50 cámaras de videovigilancia como primera fase de un proyecto que tendría continuidad con una segunda inversión definitiva. 2 años después, y tras la reciente oleada de robos a comercios en nuestro municipio, es evidente que las medidas anunciadas no han servido para disuadir a los ladrones ni para evitar la creciente preocupación de vecinos y comerciantes. Además, las cámaras instaladas se limiten a la lectura de matrículas sin que en el proyecto haya tenido en cuenta la continuidad comprometida. La seguridad no puede quedarse en anuncios en una revista municipal ni en promesas electorales. Debe traducirse en resultados reales y eficaces. Por eso, rogamos que el equipo de gobierno actúe de manera inmediata, cumpla el compromiso anunciado en 2023 y refuerce de forma efectiva la prevención y vigilancia de nuestro municipio. Muchas gracias. Señor Lomas, por favor. Muy buenos días a todos los corporativos, a las personas que están en la sala con nosotros y a aquellos que nos están viendo por streaming. Bueno, yo primero resaltar que nuestro compromiso con nuestros vecinos en este municipio cada vez es más fuerte y más eficiente en todos los sentidos. Y con respecto al ruego, este equipo de gobierno ya viene trabajando sin descanso desde hace mucho tiempo en la seguridad de nuestro municipio, cosa que, como bien saben ustedes, se pone de manifiesto en la Junta de Seguridad Local que se realiza, por lo menos en la que yo asisto desde ya estos 2 años atrás, en las que se reflejan que nuestro municipio tiene una de las ratios más bajos en temas de delincuencia de la Comunidad de Madrid. Lamentablemente, los datos que aparecen y que refleja Guardia Civil al respecto no aparecen o no son publicados porque todavía no somos un municipio de más de 20.000 habitantes. Si no, aparecerían y estaríamos de los primeros de las listas. Todo esto claramente se debe a la gran actuación que tenemos con nuestra policía local y con Guardia Civil, que hacen que nuestro municipio siga siendo un municipio seguro, a pesar, y como bueno, pues ocurre varias veces, algunas actuaciones que ocasionan que se produzcan estas desgracias que usted comentó antes. Pero que también quiero dar a entender o quiero dar que conozcan que gracias a esa labor policial y a los sistemas de seguridad que existen, esperamos que en breve estas investigaciones que están en curso den un fruto próximamente positivo. Con respecto al tema de cámaras, se viene trabajando desde hace bastante tiempo en el proyecto de la ampliación de las cámaras, pero precisamente tenemos vamos a decir, un doble problema, y es el problema que somos un municipio seguro, entonces no se justifica la instalación de cámaras de seguridad por parte de la delegación de gobierno, y estamos trabajando para que ese pequeño inconveniente, por llamarlo así, hecho que es real, al ser un municipio seguro, pues trabajamos en un proyecto que nos permita la instalación de cámaras en diferentes puntos del municipio que estén perfectamente justificadas y perfectamente detalladas para que nadie pueda poner un pero en la situación futura de las cámaras. Les confirmo que seguimos trabajando en ello y que en el menor tiempo posible esperamos que tengamos la recompensa debida con respecto al tema de las cámaras. Por supuesto, me gustaría poder extenderme más en este tema y explicarles mucho más conceptos, pero como comprenderán, la seguridad de la información no se debía jugar
o claramente no se juega con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lombas. El siguiente ruego, señor Mateos. Sí. El Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego al concejal competente, en su efecto al propio alcalde, en el pleno ordinario del mes de febrero del 2026. Los pasados días 13 y 14 de febrero, como consecuencia de los fuertes vientos asociados a la tormenta Oriana, se produjo la caída de varios árboles de gran porte en distintas zonas de nuestro municipio. Afortunadamente no se produjeron daños personales, pese a tratarse de zonas muy transitadas. Tras estos episodios se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento trabajos de retirada del arbolado afectado tanto en la vía pública como en parques y zonas verdes, procediéndose en algunos casos al acordonamiento preventivo de las áreas afectadas. Asimismo, se ha detectado la existencia de otros ejemplares arbóreos que presentan signos evidentes de inestabilidad, con levantamiento del terreno circulante y raíces visibles o afloradas, lo que podría suponer un riesgo adicional para la seguridad de los peatones y vehículos. Debe tenerse en cuenta, además, que una parte significativa del arbolado urbano del municipio se encuentra plantado en aceras y alcorques de dimensiones reducidas, que no siempre resultan acordes con el porte y el desarrollo actual de los ejemplares, pudiendo no disponer de un volumen de suelo suficiente para el adecuado desarrollo radicular, circunstancia que puede comprometer su estabilidad y suponer un riesgo potencial para la seguridad de las personas y los bienes. Por todo ello, y dada la posibilidad de que episodios meteorológicos adversos similares puedan repetirse en el corto plazo, rogamos que se proceda a realizar un análisis técnico detallado del arbolado del municipio, que incluya la auscultación individualizada de todos los pies arbóreos, con el fin de determinar su estado fisiológico, sanitario y de estabilidad estructural, prestando especial atención a los ejemplares de gran porte y a aquellos ubicados en las zonas donde se han producido las caídas de recientes, manteniendo, entre tanto, acordonadas y señalizadas las zonas potencialmente afectadas. Muchas gracias. Señor Jiménez. Buenos días a todos los corporativos, a la gente que está en la sala y a la gente que nos sigue por redes sociales. Lo primero es agradecer a los operarios del área de infraestructuras, a las empresas de mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de viario, servicios de limpieza, policía local, protección civil, bomberos y a los concejales Fran Funes, Carlos Lombas y a nuestro alcalde Eduardo Fernández por el gran trabajo desempeñado desde la madrugada del 14 de febrero, que en cuestión de horas se retiraron todos los ejemplares que conllevaban un peligro en nuestras zonas verdes afectadas y vías públicas del municipio, con un total de 19 árboles retirados y 42 camiones de resto vegetal. Gracias al trabajo desempeñado sin descanso, el municipio se quedó sin ningún peligro el sábado 14 de febrero a las 21 horas. A día de hoy se siguen valorando los daños. Y sobre el ruego, los árboles de las zonas urbanas solo se produjo una caída. Como dicen en sus antecedentes, estos árboles se plantaron en la época del PP, sin un estudio previo, como me solicitan, sin un estudio técnico agrónomo de la especie que viene mejor de la zona urbana, como me solicitan, sin un estudio de un ingeniero civil de alcorques, árboles pegados en fachadas, farolas, como me solicitan, sin un inventario del arbolado municipal, que en 24 años del gobierno del PP no les dio tiempo a realizarlo. Y a día de hoy tenemos un inventario del arbolado, gracias al trabajo de este equipo de gobierno. Gracias al Partido Popular, que nos plantó estos árboles, que todos nuestros vecinos conocen como plataneros, que nos rompen las aceras, muros de viviendas, tuberías de agua, de gas. ¿Qué se pensaban ustedes? ¿Que estos árboles no crecían? Sí crecen. Como pardillano lo sufro. Gracias por la herencia, Partido Popular. Desde el año 2019 se llevan desempeñando un inventario del arbolado municipal y un plan de poda para las zonas urbanas y zonas verdes, que es donde se nos han caído los árboles, en zonas verdes. El objetivo es reducir el volumen y altura de las copas de los árboles que presentan estructuras descompensadas, voluminosas o ramas quebradizas. Antiguamente se hacían podas exhaustivas. A día de hoy, la Comunidad Europea recomienda no hacer podas exhaustivas. Con estos trabajos realizados en estos años, en los árboles tenemos un arbolado más sano, más fuerte y unos árboles más equilibrados, sin apenas incidencias.
Si se observa algún árbol con algún tipo de enfermedad, se le marca para hacer un estudio exhaustivo. Es lo que ustedes me piden. Ya se está realizando por la empresa de Zonas Verdes. Gracias a estos trabajos realizados, no hemos tenido apenas incidencias en el arbolado urbano con la llegada de Oriana. Nada más que añadir, gracias. Pues igualmente a usted, señor Jiménez, por su trabajo, por su implicación, igual que el resto de sus compañeros, pero desde luego cuando ocurre algo en el municipio, ya puede nevar, ya puede llover o ya pueden caerse los árboles, usted está el primero delante de todos nosotros. Así que muchas gracias por su trabajo. Siguiente ruego, por favor. El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pardillo formula el siguiente ruego al concejal de Deportes, en su caso al señor alcalde, para su propuesta en el pleno ordinario del mes de febrero del 2026. El Grupo Municipal Popular viene siguiendo de forma continuada la situación del campo de fútbol municipal, sin que a día de hoy se aprecie una mejora real en el estado general de las instalaciones. Después de casi 7 años de gobierno, seguimos escuchando cómo se siguen escudando en la herencia recibida. En este pleno ya lo hemos escuchado varias ocasiones. Mientras los desperfectos se cronifican y las instalaciones continúan siendo nefastas y claramente inadecuadas para la práctica deportiva. Nuestros deportistas, en su mayoría niños y jóvenes, merecen instalaciones dignas, seguras y correctamente mantenidas. No se trata de incidencias puntuales, sino de un problema estructural que requiere una solución efectiva y urgente que deje de depender de parches o actuaciones ineficaces. Por ello, exigimos al equipo de gobierno que adopte de manera inmediata soluciones efectivas y definitivas que permitan que el campo de fútbol y sus instalaciones estén en condiciones dignas y seguras para todos los deportistas de Villanueva del Pardillo, sin excusas y sin demoras. Gracias. Señor Funes, no sé si quiere usted contestar al ruego o... Para decirle las actuaciones que hemos hecho en el campo de fútbol. Buenos días a todos, a los presentes, a los que nos ven desde casa, a toda la corporación. Sí que tengo que hablar de lo que nos dejaron del pasado, claro que lo tengo que hablar. Siempre está usted igual y siempre se lo digo y en todos los plenos sí me va a hablar de esto, en lo que dejaron y cómo dejaron el campo de fútbol. Les recuerdo los extintores desde el 2009 caducados. Y cómo se quedó la instalación, en un limbo, sin personal, sin limpieza, sin conserjes, porque había conserjes y se tuvieron que ir, porque lo comentaste hace poquito el señor alcalde, porque no había ni para pagar los sueldos de cómo dejaron ustedes hemos hecho, se me va a la mente ya de tantas actuaciones como hemos hecho, desde el área de infraestructura, no sé los contratos que hemos hecho, contratos menores, de cerca de 40.000 euros cada contrato, se han cambiado las puertas más de 5 veces, se hicieron los vestuarios, como le digo, ahí no hay conserjes, los clubes de fútbol son los que a día de hoy se tienen que hacer cargo de la instalación entre comillas, porque el mantenimiento lo hace el ayuntamiento. En cuanto a la apertura y cierre de la instalación, sí son ellos los que se tienen que hacer cargo. Y durante la actividad y el desarrollo de su deporte, son ellos también los que se tienen que hacer cargo. En las bases de manuales que marcamos y salen desde el ayuntamiento, se dice que tiene que tener una figura de un delegado de campo y un entrenador, que nunca cumplen. Siempre va el entrenador y deja, pues eso, la instalación como la deja, sin control y sin nada. A los clubes, el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo no les cobra nada, 0 euros. No les cobra la luz, no les cobra el agua, no les cobra nada. Entiendo que tendrían que cumplir las bases como marca el pico. Pero vamos, no se preocupe usted, que además de todas esas inversiones que estamos haciendo, que ahora van a venir nuevas inversiones, césped nuevo, rejillas nuevas, riego nuevo, vallado nuevo, que el ayuntamiento sigue haciendo inversión. Llevamos más de 1,5 millones de euros invertidos en el campo de fútbol, ¿sabe usted? Más de 1,5 millones. Salimos hasta en Telemadrid por cómo se habían quedado los vestuarios cuando entramos nosotros. Nosotros estamos trabajando y se está trabajando en una mejora y un futuro para ese campo de fútbol, con muchos cambios. Ya se lo adelanto yo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes. Es verdad que a veces la memoria es débil y la memoria pues no recuerda que durante estos 7 años pues nosotros lo que heredamos fue un parking asfaltado en lugar de un campo de fútbol o un segundo campo. Lo recuerdan, ¿verdad? Cuando entramos, es decir, que lo que nos dejó la herencia de unos y de otros pues fue un aparcamiento vallado, que tuvimos que ponerle césped, que le tuvimos que hacer unos vestuarios, que le tenemos que hacer una cafetería que está en contratación, que le vamos a hacer un vallado nuevo, que le vamos a hacer unas gradas y que no se ha dejado de invertir. Pero claro, hay que llegar a un equilibrio
hay que llegar a un equilibrio entre lo que es el no dejar de reparar y entre el trato que se le tiene que dar a la instalación. Entonces ahí tenemos que llegar a un equilibrio que yo cada vez que he hablado con los responsables de los clubes lo han entendido perfectamente. Seguimos hablando para que eso por ambas partes y sobre todo por su parte también se mejore, lo vamos a conseguir y desde luego ya tendrán la oportunidad de aprobar las inversiones presupuestarias y desde luego, aparte de tener la oportunidad, luego no tendrán las excusas de votar en contra. Así que igualmente, señor Funes, sé que eso es muy complicado, son muchos usuarios los que hay en esa instalación y desde luego bastante bien están para el tránsito diario que se tienen. Así que no decaiga en la tarea y vayamos adelante. Muchas gracias. Las siguientes preguntas son por parte del Grupo Vox, que son las primeras que están registradas y únicas. Así que, por favor, la primera pregunta, creo que son 2 preguntas, en la primera hay dos cuestiones. Así es. Empiecen, por favor. Sí. Por nuestra parte, no tenemos problemas si el Grupo Municipal Popular quiere hacer sus preguntas y terminar con su ronda, salvo que usted diga lo contrario, Nada, señor alcalde. ustedes están registradas, ustedes han trabajado como es debido, las han registrado y las tienen, así que empiecen y terminen ustedes. Perfecto. El Grupo Municipal de Vox en Villanueva del Pardillo formula las siguientes preguntas al alcalde o, en su defecto, a los concejales en quienes el alcalde considere oportuno para el pleno ordinario del mes de febrero de 2026. Preguntas 1 y 2. Antecedentes. Mediante el decreto de alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2024, se delegaron las competencias en materia de contratación a la concejal delegada doña Sonia Cirvian Sánchez. Sin embargo, mediante el decreto 496/2026 se dejan sin efecto dichas delegaciones y se trasladan las competencias en materia de contratación a la Junta de Gobierno local. Dado que la contratación pública constituye una de las áreas de mayor relevancia económica y jurídica en la gestión municipal y teniendo en cuenta que esta competencia ha venido siendo ejercida por la misma concejal durante un periodo prolongado, consideramos necesario conocer las razones y consecuencias de este cambio organizativo. Por ello preguntamos, ¿cuáles son los motivos concretos que han llevado a dejar sin efecto la delegación en materia de contratación al anterior concejal? Y responde a la retirada de la delegación en materia de contratación a una pérdida de confianza política en la anterior concejal o a una negativa de la concejal a seguir ciertas directrices de alcaldía. Buenas tardes a todos. Bueno, ya sabes. Está interiorizado, lo siento, muchos años diciendo buenas tardes. A ver, hay un gran lío en esta pregunta. Voy a intentar explicarlo para un poquito quitar este lío. Porque nadie me ha quitado de ley. Señora Cirvian, gran lío por quien formula, no gran lío porque haya lío. Sí. Eso, vamos a... Sí, por eso te lo voy a explicar yo, no. A ver, nadie me ha quitado ninguna delegación ni nada de eso. Mire, le voy a explicar. Primero, el decreto que indica en el 496/2026 no es un decreto, es un expediente en donde se involucra todo esto. La delegación sigue siendo mía desde que me la otorgó el alcalde, pero en el 25, nosotros teníamos un TAC de contratación que venía dos veces por semana, ¿bien? Y también era vicesecretario. Bueno, era vicesecretario y hacía función de contratación. El caso es que queríamos sacar bastantes proyectos y, como ya sabéis, el proceso de contratación menor lo finiquita lo que es la Junta Local. El secretario lo que hace es, para acelerar la agilidad en ese momento, lo que hace es que le quita la competencia a la Junta Local y me la da a mí, para 8 proyectos. Eso lo dijo él y así se hizo. Cuando ya hemos remodelado remodelado, sí, con lo que le hemos dado más fuerza al departamento de contratación, porque ya tenemos un TAC que viene todos los días, esta herramienta ya no hace falta. Y lo que se ha hecho ahora es quitarle la delegación a la Junta de Gobierno, quitarme la delegación de la Junta de Gobierno para devolvérsela a la propia Junta de Gobierno. Entonces, también vuestro final de pregunta no lo veo normal. Nadie ha perdido la confianza en mí, yo tampoco en el alcalde, no sé, el alcalde ha perdido la confianza en mí. Bueno, pues efectivamente, tal y como ha explicado la concejal delegada en contratación, que al igual que el resto de los concejales en las competencias que tienen,
además estar preparados para llevar todas sus delegaciones. Cada uno sabe de qué área lleva. Pues efectivamente, como ha comentado la concejal delegada en contratación, pues hubo un periodo en el que se estimó que 8 contratos, pues bueno, pues esas competencias fueran retiradas y fueran asumidas en los términos en los que se ha expresado, para ganar agilidad y para sacarlos adelante, porque era muy importante. Y en este caso lo llevo diciendo cada toma de legislatura, donde pongo en valor el trabajo de la concejal de contratación, y en concreto pues una persona con nombres y apellidos, que es Sonia Cirvián Sánchez, que es quien me ayudó en su momento, en el 2011, cuando decidí voluntariamente irme del Partido Socialista Obrero Español, porque me marché voluntariamente del Partido Socialista Obrero Español, y ella fue quien al cabo de unos meses pues creyó que era necesaria mi participación política, y porque la política pues me gustaba bastante, y fue junto con Olga Sancho, Raúl Jiménez, Francisco Funes, Carlos Lombas, Miguel González y otros tantas personas que hay en el municipio, pues que me impulsaron a crear el partido pues que hoy lidera Villanueva del Pardillo, y que gracias a ellos gobierno. Lo dije en el 2019 y lo digo en el 2023. Para mí Sonia Cirvián es uno de los pilares no solo de mi proyecto, sino también de mi vida, porque no hay mejor persona en el ayuntamiento que pueda llevar contratación con mayor honradez y con mayor impulso, siempre desde el punto de vista constructivo, que ella. Es decir, me tendría que volver loco o me tendría que enajenar si yo a Sonia le quitara alguna de las competencias o de las delegaciones que lleva. Igualmente que al resto, pues le impulso a que siga en esa línea constructiva de sacar adelante proyectos necesarios para Villanueva del Pardillo, al igual que animo a Olga Sancho a nivel de personal, animo a Miguel a nivel de juventud, de nuevas tecnologías, a los concejales socialistas que están en el gobierno en esta ocasión, llevando Hacienda, Cultura, entre otras delegaciones, y a Carlos Loma con seguridad, pues que en algunos casos a veces es más fácil, otras veces es más difícil. Cuando hay momentos puntuales como los que está ocurriendo ahora, que son puntuales, pues es verdad y es evidente pues que en el municipio que no ocurre nada, cuando ocurre algo pues se magnifica, o hay mentes interesadas o personas interesadas que lo quieren magnificar. Así que enhorabuena a todos. Señora Cirvián, muchas gracias, la confianza la sigue teniendo. Espero que a usted no le dé por dejarme en este proyecto tan importante que creamos con tanto cariño y con tanto amor a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias. Nos sorprendía, de ahí la pregunta, y al ver el decreto. Bien, la tercera pregunta. Antecedentes. La Ley 9/2017 de contratos del sector público establece un artículo 28 de obligación de que las administraciones públicas planifiquen y programen adecuadamente su actividad contractual. En concreto, el artículo 28.4 dispone que las entidades del sector público deberán publicar un plan de contratación que recoja los contratos que tengan previstos adjudicar en el ejercicio correspondiente, con el fin de garantizar transparencia en la gestión pública, previsión y eficacia en el gasto, mayor concurrencia y participación empresarial, seguridad jurídica en la contratación. El Grupo Municipal lleva preguntando por esta cuestión como poco desde hace unos 2 años. La planificación contractual resulta especialmente relevante en un municipio como Villanueva del Pardillo, donde numerosos contratos responden a necesidades estructurales previsibles, como son el mantenimiento y los servicios recurrentes, cuya correcta programación evita el uso reiterado de contratos menores y mejora la eficacia del gasto. Por ello preguntamos, ¿por qué no se ha elaborado ni publicado dicho plan, siendo una obligación legal y una herramienta esencial de planificación y transparencia para nuestro ayuntamiento? Señora Cirvián, es una pregunta para usted. A ver, ¿habéis escuchado la acción 010 de hoy? Ya está presentado el plan, ya está colgado en el portal de contratante, ya está cortado en nuestra sede, el plan ya está hecho. Es más, voy a decir, es la primera vez en la historia reciente de este ayuntamiento, 24 años del PP que no lo hizo nadie, no lo hicieron, que este ayuntamiento tiene un plan de contratación. Y es un poco lo que puedo decir. Quiero dar la enhorabuena a todo el departamento de contratación, al TAC, me incluyo también porque el trabajo ha sido duro, y sobre todo a todos mis compañeros, porque ya estuvisteis vosotras la legislatura pasada. ¿Cuántos mails os pasaba?
pasarme qué contratos. Y al final era difícil. Bueno, pues al final lo hemos conseguido, estamos orgullosos de ellos. Además es un plan vivo, ¿no? Que se irá modelando o ampliando o cerrando según su vida y las necesidades del ayuntamiento. Entonces, bueno, enhorabuena a todos y por fin este ayuntamiento tiene un plan de contratación. Gracias. Efectivamente, enhorabuena por su trabajo, enhorabuena a todo el departamento de contratación, a todos los empleados del ayuntamiento y a todos los concejales que han trabajado. Es difícil que todo el mundo envíe y todos los departamentos reciban, porque la carga de trabajo es importante y desde luego ha sido un trabajo muy difícil, así que enhorabuena. Siguiente pregunta, señora Gallego, que Sí. sería la que se marca aquí en su Que es documento como tercera, que es la es cuarta. quinta, creo, ¿no? ¿O no? No, es la me cuarta. queda otra, Cuarta. cuarta, perdón. Bueno, gracias por la respuesta. También registramos la pregunta antes de saber el orden del día, simplemente para decir eso, Muy bien. que quede claro. Bien, perdón, cuarta pregunta. En los decretos del presente mes constan adjudicaciones relativas a la reparación de vehículos municipales por un importe de unos 2.866,61 euros, desglosados de la siguiente manera. 459,80 para la empresa Spain Detailing, 653,40 Spain Detailing, 663,08 para Spain Detailing, 520,30 para Spain Detailing, 570,03 para MV Automoción 015 SL. Se observa, por tanto, una reiteración de encargos de naturaleza similar en un periodo temporal muy próximo. Conviene recordar que en el artículo 92.2 de la Ley de Contratos del Sector Público se establece que no se podrá fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos a un procedimiento de adjudicación que correspondan. Asimismo, en el artículo 118 de la citada norma exige que los contratos menores no se respondan a una alteración del objeto con la finalidad de eludir este tipo de procedimientos ordinarios. Por ello preguntamos, ¿por qué desde la Concejalía de Contratación o Alcaldía no se ha valorado la implantación de un sistema dinámico de adquisición previsto en esta Ley de Contratos del Sector Público para este tipo de contrataciones recurrentes y de cuantía reducida que permitiría homologar proveedores que cumplieran requisitos técnicos, garantizaran concurrencia y agilizaran los encargos mediante este tipo de contratos derivados y así reforzar la transparencia y la seguridad jurídica? Gracias. Señora Cirvián. Sí, bueno, le pregunté al concejal de seguridad y bueno, y aparte que los he firmado yo, son vehículos hechos a vehículos de emergencias, con lo cual sí o sí hay que hacerlos. Recordar cuando también estábamos en el gobierno que intentamos hacer pliego de todo, pero de todo no se puede hacer. Y sí, habíamos contemplado este sistema. De hecho, creo que hay ya un trabajo, uno de los contratos o dos que están metiéndolo, pero hay un problema. Este sistema dinámico solo admite tecnología. Quiere decirse que solo puedo meter hardware, software y administración electrónica. Los datos que tengo. Ahora sí, estamos utilizando a la FEN porque tiene varios contratos marco y, por ejemplo, en la FEN estamos utilizando el de luz, el de gas, el de los seguros, el de material de oficina, entre otros. Y estamos también buscando otros canales que nos permitan también desviar, pues para no tener que hacer o pliegos o contratos menores. Pero vamos, lo tenemos en cuenta, ya lo habíamos practicado y con la FEN nos va bien y bueno, pues estamos teniendo un trabajo exitoso en ese sentido. Gracias. Bueno, esta pregunta no es para Sonia. Luego, si no hablamos de esto... La última pregunta. Perdón, no, digo que la quinta no es para Sonia, Ah. que puede respirar. Luego, si no hablamos de esto, por si quieres que te diga alguna cosa, ¿vale? Bien, la quinta pregunta. Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, la Concejalía de Igualdad viene organizando anualmente diversas actividades y actuaciones financiadas con cargo al presupuesto municipal o bien, aunque no lo pone aquí, al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, por lo tanto, al cargo de dinero de cada uno de los vecinos. Dado que se trata de iniciativas sufragadas con fondos públicos, consideramos necesario conocer con detalle tanto la programación prevista como el coste económico que supondría para las arcas municipales. Por ello, preguntamos, ¿puede el equipo de gobierno informar detalladamente cuál será el programa completo de actividades con motivo del 8 de marzo, especificando fechas, ubicaciones y entidades o empresas participantes? Gracias. Muchas gracias, señora Redondo, por favor. Buenos días a todos y a todas.
y paso a contestarle a la pregunta formulada. Del 2 de marzo al día 13 de marzo tendremos en el Centro de Mayores una exposición que va de los orígenes del arte y la matemática en la prehistoria. Esto es una acción gratuita, es un detalle comercial de un vecino nuestro que es trabajador es catedrático de la Universidad Complutense, cuyo nombre es Francisco González Redondo. El 4 de marzo del 2026 tenemos el acto Premio Mujer a la que se le entregará una placa conmemorativa en el Centro Cultural Tamara Rojo. Es un contrato menor que sale de los presupuestos municipales y su coste es de 59,29 euros y la empresa que lo realiza se llama OnePlus Sociedad Limitada. El mismo día 4 de marzo, en el mismo acto del Premio Mujer, entregaremos también unos ramos de flores que también salen del presupuesto municipal y que son 110 euros y la empresa que realizará dichos adornos florales es Carolina Pérez Fernández. El 5 de marzo tendremos una conferencia en el Centro de Mayores, es un contrato menor, esto es financiación afectada por pacto de Estado, su precio es de 220,75 euros y la empresa que lo hace se denomina Avance Extraescolar SLU. El día 6 de marzo se hace un circuito cultural, una salida. También es un contrato menor con financiación afectada por el Pacto de Estado. Su precio son 1.016,40 euros y lo hace la misma empresa que hace la conferencia, Avance Extraescolar SLU. El 6 de marzo, en la biblioteca, tenemos un cuentacuentos familiar titulado Buscando al Sol. Es un contrato menor que también sale de los presupuestos municipales. Su precio son 250 euros y quien lo realiza es Meta Producciones Escénicas Sociedad Limitada. El día 6 de marzo, también en el Auditorio Sebastián Cestero, tendremos un concierto que será un tributo a María Jiménez. Es un contrato menor que también sale de los presupuestos municipales. Su precio son 1.500 euros y la empresa que lo realiza es Manhattan Distribuciones Artísticas Sociedad Limitada. El 8 de marzo tenemos una representación teatral en el Auditorio Sebastián Cestero, el retrato de la baronesa von Pfeiffer. Esto es un convenio de igualdad con la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de la Encina, contrato mayor. Su precio son 450 euros y lo realizará Natur Siglo XXI. Y por último, el día 13 de marzo tendremos una conferencia Fueron mujeres los primeros matemáticos. Esto es una acción gratuita, también detalle comercial de nuestro ciudadano Francisco González Redondo, que como ya he dicho antes es catedrático de la Universidad Complutense. El total sale de los presupuestos municipales 1.919,29 euros, del Pacto de Estado 1.237,15 euros y del Convenio de Igualdad con la Mancomunidad de la Encina 450 euros. El total de las actividades es de 3.606,44 euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Redondo. No habiendo más preguntas por parte de Vox, quedan las del Grupo Popular, que son, en este caso, dos. El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pordillo formula la siguiente pregunta al concejal competente, su efecto al alcalde, para este pleno de febrero del 2026. En el programa electoral del 2023, el partido local incluyó entre sus compromisos la creación de una nueva biblioteca en el sector 2.7, en la ronda de Eulencia, con una superficie superior a 20.000 metros cuadrados, capacidad suficiente para albergar un amplio fondo bibliográfico, una mayor zona de estudio y acompañada de un nuevo parque. Transcurridos casi 3 años de mandato, no consta públicamente, al menos para este grupo municipal, que se haya iniciado trámites administrativos o presupuestarios concretos dirigidos a la ejecución de este proyecto. Mientras tanto, Villanueva del Pardillo continúa creciendo y nuestros vecinos, especialmente jóvenes y estudiantes, siguen sin disponer de nuevas infraestructuras acordes a esa realidad demográfica. Por todo ello, preguntamos: ¿puede el equipo de gobierno informar en qué situación administrativa se encuentra el proyecto de la nueva biblioteca del sector 2.7 y qué actuaciones se han realizado hasta la fecha para su desarrollo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, señor Mateos. Lo de 20.000 creo que se ha excedido en metros, pero en breve va a tener noticias públicas. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida al concejal, al señor Hautschil.
o en su defecto al alcalde. Ya que el señor Fernández no le ha dejado contestarnos, teniendo en cuenta ese informe del control permanente previo, el cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del cuarto trimestre del 2025, en donde se ha traído a este pleno y que se prevé una desviación de 4.230.000 euros en el gasto computable entre los ejercicios 2024 y 2025, lo que supone un incremento del gasto del 71,88%. Siguiendo las advertencias de la intervención, ¿van ustedes a tramitar el plan económico financiero? Muchas gracias. Señor Hauchi, si quiere contestar. Sí, bueno, en primer lugar, solo un matiz a una intervención anterior, porque a lo mejor he sido muy vehemente en mi contestación a Vox anteriormente, porque no estaba de acuerdo en nada de lo que habían expuesto, pero no era mi intención ofender a nadie. Entonces, si ha sido así, pues yo pido disculpas, que no hay ningún problema, aunque reitero que no estaba nada de acuerdo con la intervención que habían hecho. Sobre el plan económico financiero por incumplir la regla del gasto. A ver, la norma que viene de la regla del gasto viene de los años de la crisis inmobiliaria del 2008 al 2012. Fue una cosa que se implementó desde Europa, la que yo personalmente siempre he estado radicalmente en contra. Que yo esté en contra no tiene nada que ver, porque eso es una realidad. El problema es que se hizo para ayuntamientos. Es una ley muy conservadora que intenta proteger a los ayuntamientos que no tienen recursos económicos. ¿Qué ocurre con nosotros? Que sí tenemos recursos económicos. Tenemos 23.700.000 euros en caja. Y esto ya no es opinión mía personal, es opinión y estoy haciendo una ronda por un montón de ayuntamientos, hablando con un montón de habilitados nacionales. Todo el mundo está de acuerdo que es una norma que para ayuntamientos de nuestras características y ayuntamientos de nuestro tamaño y de nuestras características es una norma que se hace prácticamente imposible de cumplir. Pero dicho eso, si se incumple, pues se hace un plan económico financiero, porque no hay ningún problema en hacerlo, ¿vale? Como se ha hecho en un montón y se está haciendo en muchísimos ayuntamientos, por cierto, del PP. Pero para explicarle por qué nos podemos ir. ¿Por qué nos podemos ir en regla del gasto? Pues mire, por ejemplo, porque en Seguridad Ciudadana, y me estoy anticipando a la liquidación, le estoy dando cifras que son anticipadas a la liquidación, pues más o menos, y le digo más o menos porque no está cerrado, pero nos hemos ido 100.631 euros. En Seguridad Ciudadana hemos incrementado el gasto con respecto al año anterior en 100.631 euros. En Cultura, como estaba previsto, ha habido un incremento de 80.000 euros. Pero fíjese usted, en la escuela infantil, por su culpa, no la de usted, por la culpa de PP, hemos incrementado 198.814 euros los costes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solucionamos la escuela infantil o no solucionamos la escuela infantil? Claro, pues es que esto es muy sencillo. O lo solucionamos o no solucionamos. Si lo solucionamos, incumplimos la regla del gasto. Pues pondremos un plan económico financiero. No pasa nada. ¿De acuerdo? No sé si queda contestada la pregunta. Gracias. Muchas gracias, señor Hauchi. Pues no habiendo más preguntas por parte de los corporativos, no sé si hay alguna pregunta que se quiera dirigir, si se han apuntado para hacer alguna pregunta. Ninguna. Bueno, pues no habiendo más preguntas por ninguna parte, levanto la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que están aquí. Gracias a Policía Local por estar con nosotros, a nuestro secretario y a Pachi, que está allí dándonos servicio siempre de manera discreta y silenciosa. Gracias a todos.